que pareciera que la controversia no está en el Senado, porque funciona diferente el Senado y la Cámara de Diputados. La gran controversia sería qué hacer con los plurinominales en la Cámara de Diputados. ¿Está de acuerdo, senador? En la Cámara de Diputados lo que podemos hacer es disminuir la lista. A propósito de iniciativas que he presentado, presenté otra iniciativa sobre el tema de la lista plurinominal en la Cámara de Diputados. Yo lo que opino ahí es que los diputados de representación proporcional deben bajar de 200 a 100, de tal forma que también reduzcamos el tamaño de la Cámara de Diputados, que es enorme, son 500 legisladores, y por lo menos habría que reducirla a solo 400. Entonces, podemos bajar la lista de representación proporcional, o más bien el espacio de representación proporcional, de 200 a 100. Pero ahí, mi querido Vicente, propongo otro cambio. El cambio que propongo es que no haya una lista para la representación proporcional, sino que la representación proporcional se derive de los mejores votados que hayan perdido la elección de cada partido. Es decir, suponiendo que en la representación proporcional le toquen 10 diputados a un determinado partido emergente, ¿de dónde salen esos 10? Pues de sus candidatos que no ganaron, pero que son los mejor votados de su propio partido. De esta manera podrían entrar en la representación proporcional de acuerdo a los lugares que les corresponda, pero no sobre la base de una lista de representación proporcional, sino sobre la base de los más votados de sus propias candidaturas uninominales. Esto ya existe parcialmente en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, este mecanismo. No hay lista, sino que tus diputados de representación proporcional son los que no ganaron, pero son los mejor votados de los que no ganaron. Ese es un mecanismo que obliga a que todos los candidatos vayan a hacer campaña a territorio. El actual sistema de representación proporcional basado en las listas tiene múltiples defectos. Yo he escuchado cómo hay varios defensores de la representación proporcional en estos días. Entonces dicen, no, pues es importante la representación proporcional, porque una mayoría relativa podría quedarse con el 100% de la representación, y muchas minorías pueden sumar la mayoría y estarían fuera de la representación. Vamos a suponer que una fuerza política tiene el 40% de la votación y con eso gana todas las diputaciones uninominales. El otro 60% está compuesta por una variedad de fuerzas políticas y se quedan fuera sin representación alguna en caso de que no exista una representación proporcional. Bueno, es un argumento atendible, pero hay otros elementos que también se tienen que atender. ¿Qué es esto que yo comento? ¿De dónde debe salir esa representación proporcional? ¿De listas o de los propios candidatos y candidatas que fueron a hacer campaña? Yo digo que de esta segunda opción. La lista ya ha entrado en un proceso de burocratización extrema. La composición de las listas plurinominales de los partidos se selecciona generalmente a partir de designaciones desde arriba. Ahí entran los que no se van a hacer campaña. Ahí entran los dirigentes que no tienen ningún apego territorial, ninguna base territorial, que no tienen relación con la gente, que no tienen presencia en territorio, que no tienen base social, que no son queridos, incluso que son hasta repudiados socialmente. Entonces, se aprovecha una tendencia general de votación de un partido y se mete en la lista plurinominal al que jamás ganaría una elección en un territorio.
La lista plurinominal entonces se ha venido distorsionando de esta manera, mi querido Vicente, y por eso también debe ser revisada la forma en que se da la representación proporcional. Buen punto, y me parece muy interesante, debatible la propuesta que nos deja sobre la mesa el senador Martí Batres. Senador, si me permites, nada